¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es hoy todo podcast, el día más esperado de la semana. Y bueno, pues tenemos aquí, bueno, pues como siempre, un buen tema para esta ocasión. Pero bueno, antes que nada les recuerdo que si todavía no se suscriben, si todavía no se unen a esta Aquelarre, neta, les recomiendo que lo hagan. Por supuesto, los que lo han hecho se los agradezco bastante, es un gran apoyo. Y recuerdo que cuando se suscriban no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recuerdo que en otras redes sociales me pueden encontrar como Luis Friki Coven 97, donde subo algunas cosillas que a lo mejor no llego a subir aquí, ¿no? En el YouTube. Pero pues bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues bueno, hablemos de un cómic que como tal leí recientemente, o sea, sabía de su existencia ya desde hace un tiempo, pero no tiene mucho que lo leí. Y es que es un evento de DC que ha pasado muy desapercibido, que es Legends. Ahora, este fue un gran evento que sucedió tras las crisis en Tierras Infinitas, o sea, pasó como un año, hace un año después de que sucedió la crisis, sale este evento. ¿Y por qué motivo salió? Pues bueno, para, digámoslo así, que DC presentara su plan editorial para los años venideros, ¿no? O sea, porque hasta eso DC se tomó como que su tiempecito en lo que iba este reinicio de las cosas. Por ahí empezó sacando que Batman, Superman, Wonder Woman, Teen Titans, Green Lantern, o sea, todos estos títulos, ¿no? Pero sí es cierto que quería demostrar mucho más a qué dirección tomar. Sobre todo también pues ya cuando incluía ya personajes como los de la Tierra 2 o personajes de otras editoriales como los de Charlton y eso. Entonces de ahí sacó este evento para mostrar más o menos mucho más de lo que iba a ser este universo, así como también que otros títulos iban a venir, así también inclusive que impulsar títulos que en ese momento se estaban publicando, ¿no? Porque bueno, pues estaban empezando a publicar varias de estas historias. Y bueno, pues bueno, ahora sí de que es un evento bastante sencillo y creo yo que por eso pasó desapercibido un poquito. De hecho, hay muchos eventos de los ochentas, o sea, como que entre la crisis y los noventas, o sea, como ese periodo de mitad de los ochentas, hay muchos eventos que pasaron muy desapercibidos. Algunos, pues en el caso de Legends eran muy buenos, pero pues a lo mejor por su sencillez sí pasaron un poquito desapercibidos. Otros eran muy malos como Millennium, que qué bueno que no que ese nunca lo lean, yo siempre voy a decir nunca lean Millennium, a lo mejor hablo de ese cómic junto con otros de esa década más o menos, pues para llenar espacio, ¿no? Y había unos que pues, o sea, tenían buena oportunidad, pero la misma editorial los saboteó, que bueno, ya en su debido momento hablaremos de esos, ¿no? Pero bueno, entonces hablemos de Legends, ¿no? Que aunque su historia sea muy sencilla, la verdad sí siento que tiene planteamientos bastante interesantes que a lo mejor no explota de una manera muy profunda, pero sí es cierto que aquí se empezaba a mostrar ya el cambio que estaban teniendo los cómics, porque hay un punto donde ya como que las reglas del Comic Book Authority y de que seguir como ese público para niños solamente, o sea, como que les fue afectando a la industria del cómic, digo, no es como que siempre haya sido así, teníamos otras alternativas, pero eran o muy difíciles de conseguir o costaban trabajo publicarse por, más que nada por todos estos códigos que como el Comic Book Authority que digámoslo así mantenían este medio a la raya, ¿no? Por lo que los de superhéroes eran como los más fáciles de zafar, así que mejor varios autores decidieron ya empezar a meter muchas más cosas en estos cómics, ¿no? Digo, más o menos por estos años también había seguido Watchmen y esto, y bueno, King DC en este caso, pues bueno, ya contaban cosas del pasado como Green Lantern y Green Arrow, pero aquí empezaban, digámoslo así, a más de sus personajes empezar con este tipo de tramas donde se hablaba de política, de cosas sociales, y todas estas cosas, ¿no? O pensamientos existenciales, que digo, en sus inicios no era como que wow, como ahorita podemos encontrar otras historias, pero sí es cierto que estos fueron los inicios para poder encontrar este tipo de material en los cómics de superhéroes, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata Legends? Bueno, básicamente esta historia nos habla de que, pues, Darkseid, así es, nuestro buen querido Darkseid, pues dice, estoy harto de los héroes de la Tierra, no puedo conquistar la Tierra porque estos héroes me los evitan, así que bueno, pues voy a acabar con ellos de una vez por todas, pero su plan va a ser muy diferente esta vez, no va a ser un plan de atacar la Tierra o de matar a estos héroes como tal, o por lo menos no matarlos en el sentido físico, o sea, no quiere dañarlos de forma física, sino de manera de su imagen, ¿no? O sea, y aquí es cuando viene este plan junto con esto de sus esbirrios, que es Godius Godfrey, que va a la Tierra a, digámoslo así, empezar este plan para
acabar con estos héroes, con estas dichosas leyendas, ¿no? De hecho, de ahí viene el título, que es Legends, y bueno, de cierta manera la historia habla de cómo estos personajes son leyendas ya en sí. Y aquí es cuando, pues bueno, sí viene la pregunta, ¿en verdad los superhéroes son leyendas? Y es que la verdad es una pregunta válida porque muchos podrían estar a decir, estás exagerando, solo son personajes de cómics, son personajes para niños, porque sí es cierto que vamos a encontrar muchos comentarios de varias personas que desacreditan mucho a los superhéroes, en parte más que nada por su auge muy reciente, ¿no? Que digo, yo siempre he dicho que los superhéroes siempre han sido populares de alguna u otra manera, pero sí es cierto que en años recientes, pues bueno, su popularidad se ha vuelto mucho más, ¿no? Que a que simplemente unos cuantos sean populares, a que en verdad ya muchos más de estos personajes o interés por sus historias sea de un público muy mayor, ¿no? Entonces, entiendo, puedo entender que a lo mejor siempre va a haber detractores y esto, por lo que mucha gente dirá, no, no son leyendas, pero ahorita esto lo iremos viendo a lo largo del cómic, sí es cierto que a lo mejor capaz y esta exageración que a lo mejor hace esta historia para, digámoslo así, mantener su trama, tiene algo de cierto, ¿no? Pero bueno, aquí es cuando, pues bueno, vamos a la Tierra, y aquí es cuando empiezan los planes de Darkseid, ¿no? Por un lado, planta como una especie de semilla de Apocalipsis para crear un monstruo, y bueno, este monstruo prácticamente acaba con la que entonces era la Liga de la Justicia, digo, no la destruye, pero sí es cierto que no pueden hacer mucho, ¿no? Ahora aquí lo curioso es que esta Liga de la Justicia todavía era la que se había lanzado apenas un año antes de la crisis en Tierras Infinitas, que ahorita se le conoce como muy popularmente como la Liga de la Justicia de Detroit, porque pues tenían su base en Detroit, y este era pues con personajes como Vixen, Martian Manhunter, Aquaman, Enlogated Man, y ellos que pues ya era como de estas partes de la liga que empezaron a ser muy raras, ¿no? De que con varios personajes muy diferentes entre sí, pero pues bueno, aquí sin querer pues era como los inicios de otra liga de la que ya hemos hablado y que ahorita hablaremos más adelante, ¿no? Y pues en esta historia vemos que no pueden con este personaje, pero aquí sí tengo que recalcar algo, y es de que una de las cosas interesantes y a la vez que le puede tanto jugar a favor como en contra son los tie-ins, que bueno, para los que no conozcan que son los tie-ins, básicamente son estas historias que complementan un evento principal, o sea, antes no eran, o sea, por ejemplo, cuando se ve la crisis original o cosas como Secret Wars en Marvel, no era algo muy común, de hecho simplemente el evento era pues los números que tenía ese nombre y ya está, pero aparte de cosas como Legends y eso, poco a poco los cómics empezaron a hacer que, aparte digámoslo así, no sé, de los 6 7 u 8 números que consta el evento principal, aparte hubiera entre 1 a 3 números donde fueran de inclusive un poquito más, luego hasta 5 dependiendo del evento del personaje. O sea, por ejemplo, si saco un evento en DC y me dura, no sé, tiene 9 números el evento principal, pero o sea, aparte hay números que son especiales para Superman y para Wonder Woman y para los Titanes y así, ¿no? O sea, que muchas veces no llegan a afectar tanto. Por ejemplo, los de Dark Crisis son como que puedes dejarlos pasar, pero por ejemplo hay unos como los de Black Knight o un poquito los de este evento donde sí de cierta manera hay cosas que te dan mucho más contexto, sobre todo porque hay cosas que pasan así nomás, ¿no? En este caso, por ejemplo, el principio, de hecho, inclusive iniciamos con Firestorm y aparece esta Liga de la Justicia y después desaparece, ¿no? Y así con varios personajes que desaparecen durante el largo de la obra. Por ejemplo, al principio igual durante esta ola vemos a Blue Bill, Ted Cord, y desaparece hasta unos números después. Luego aparecen unos personajes de la Legión de Superhéroes al principio y no los volvemos a ver hasta mucho, ya de plano en la obra no vuelven a aparecer, o sea, así como Firestorm y la Liga. Entonces sí es cierto que pues, si lees el evento solito te puede sacar mucho de onda, ¿no? Digo, no afecta completamente a la cuestión principal de esta historia, que es el plan editorial, así como también de los temas que trata, pero sí es cierto que se nota la diferencia de que pues hay cosillas que por ahí faltan leer, ¿no? Digo, pues ya dependerá de cada quien qué tanto se quiera aventar, y pues yo en lo personal a lo mejor siento yo que no es tan necesario leerse estos tie-ins, sobre todo porque pues al final del día pues muchas de esas cosas no importaron, porque al final solamente ya cómo termina la historia es lo que te da pie a lo que iba a ser el futuro de DC en ese entonces, y pues por eso creo yo que no es tan importante. Pero si eres muy curioso o si eres muy así ansioso de que falta esta parte de la historia, pues sí, obviamente recomendaría leerlos, aunque bueno, a veces luego por alguna razón las editoriales
pues hacen más trabajoso recopilar estos tie-ins. Digo, ya no eventos recientes no es tan difícil, pero cuando hablamos de eventos anteriores de hace años, como que sí les cuesta trabajo y siempre nada más recopilan el evento principal. Y salvo que a lo mejor si lleguen a recopilar los tie-ins o hagan un omnibus de que ahí ya vienen incluidos todas estas historias, pues sí, sí es cierto que es muy trabajoso encontrar estas historias extra para estos grandes eventos, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. El caso es de que, bueno, pues continuando con la historia, vemos esto y por el otro lado también empezamos a ver a otros superhéroes. Por ahí de hecho vemos a Flash, que ya en este momento es Wally West, y aquí también con Flash se presenta esta situación que se me hace bastante interesante y creo yo que es de los personajes mejor aprovechados de la historia, que tiene que ver con esta como crisis de identidad que tiene por prácticamente ser el nuevo Flash, que bueno, recordaremos en Crisis en Tierras Infinitas, Barry Allen se sacrifica para destruir el arma del monitor y también dañar su y bueno, pues bueno, así sin querer termina falleciendo, ¿no? Y ahí es cuando pues se da fin a la historia de Barry Allen y Wally West decide tomar el manto de Flash, pero pues bueno, tiene que combatir varias cosas, como que pues dejó de ser superhéroe porque empezaba a tener problemas con sus poderes, y aparte de que no se siente cómodo usando el traje de su tío y que siente que bueno, tiene pues una talla muy grande que llenar, ¿no? Que la verdad se me hace algo bastante interesante. Siempre me ha gustado cómo en ese tipo de héroes que son los dichosos héroes legado, como que hablan de estos temas, ¿no? De que obviamente son estas figuras grandes, estos grandes héroes que siempre fueron admirados e hicieron grandes cosas, y pues tomar su lugar como que sí llega a ser muy abrumador, ¿no? Y la verdad me gusta cómo lo maneja la obra, de que inclusive llega a hablar con Beast Boy, de que pues oye, pasa esto y no sé qué hacer, pero pues al final de cuentas Wally West siempre busca hacer lo mejor posible para poder pues seguir siendo un héroe, aunque la verdad le está costando trabajo al principio. Y también así como siento yo que quisieron prever lo que era el reaccionar del público ante esto, porque sí es cierto que hay un largo historial de que en los personajes de cómics siempre hay un rechazo cuando alguien toma el nuevo manto. Digo, no es nada nuevo. Inclusive ahorita la puedes seguir viendo con algún personaje que diga, no, dejó de ser un héroe o murió en tal historia y eso, y alguien más toma su manto. Sí es cierto que llega a haber bastante rechazo. Digo, le pasó por ejemplo a Miles Morales en su momento. Mucha gente ahorita dice, ay, amo a Miles Morales, pero en su momento mucha gente se quejó de que, o sea, cómo soplantas a Peter Parker como Spider-Man, aunque ni siquiera el Spider-Man principal, fue el del universo Ultimate, pero mucha gente se quejó. Mucha gente se quejó cuando Jane Foster fue Thor en su momento, cuando Kyle Rayner fue Green Lantern en su momento, y inclusive pues hubo gente que se quejó de que Wally West fuera Flash en su momento, porque la gente decía, no, es que Wally West es Kid Flash, ¿cómo es que no va a ser el Flash nuevo? Y ahora, y es curioso porque es de los cambios que más duró. Digo, al final del día, de todos estos cambios de mantos y eso, ha sido de los más duraderos. Digo, prácticamente fue hasta el 2007 u 8, si no mal recuerdo, que fue la crisis final, que fue ya hasta cuando Barry Allen regresó, que sí, en tiempo de cómic no es como, o sea, sí es diferente, pero en la vida real, o sea, fueron prácticamente como 20 años sin ver a Barry Allen de regreso en la continuidad de DC. Digo, aparecía en ciertas historias de que viajas en el tiempo y ha sido tantito que estaba en la Speed Force y eso, pero en general no, el personaje no había regresado al 100% hasta los 2000, y la verdad pues sí es cierto que fue un cambio bastante abrupto, pero me agradó en su momento de que sí hayan decidido decir, no, no vamos a regresar a Barry, y igual se va a quedar, no que ahorita de que matan a un héroe y nada más porque ya empiezan a chillar, ya al año ya regresan los que se fueron, ¿no? Entonces sí, sí es cierto que en ese momento sí las consecuencias se sentían mucho más graves, ¿no? Pero bueno, aquí es cuando vemos también esta parte de Flash, que está como dudando y esto, y también vemos por ahí otros personajes como Blue Beetle, que bueno, aquí es donde vemos también cómo estos personajes se van, que no pertenecen a la continuidad principal de DC, vemos ya como sus primeras interacciones ya en pues ahora sí que en este universo, ¿no? Que es algo cuanto menos interesante porque pues ahorita todo el mundo se acostumbra a ver a Shazam, a Capitán Atom, a Blue Beetle, a Peacemaker recientemente, o sea, ya estamos acostumbrados a verlos en DC como tal, el universo DC como tal, pero durante varios años no fue así, o sea, y es cuanto menos interesante de ver cómo fueron ya las primeras, ahora sí, interacciones fuera del evento de la crisis, ya como parte de un mismo universo, de estos personajes. A mí me gusta mucho, y sobre todo, inclusive creo yo que este cómic cumple bastante bien con la parte de, este
digámoslo así, de presentar todo esto, ¿no? De presentar a lo mejor estos héroes que no mucha gente conocía o consumía y la verdad sí, cuanto menos llama la atención, ¿no? De hecho, inclusive me gustó ver aquí a Ted Core y la verdad me volvió a ganas de leer y releer algunas de sus historias, entonces muy bien por ahí la verdad en esa parte de la historia. Y bueno, aquí después de todas estas, nos van presentando a algunos héroes, aquí es cuando llega lo que tiene que ver el plan maestro de Darkseid, ¿no? Que pues está empezando lo que es este tipo que es Godfrey, se hace pasar por un humano que es Gordon Godfrey, que a lo mejor si le suena o algo, aparece de hecho en la serie animada de Young Justice, y es un tipo que siempre se la pasa hablando mal de los héroes y eso, ¿no? Y aquí pues de hecho ese es su papel, se hace pasar como por líder de opinión para desprestigiar a los héroes, diciendo de que pues son obsoletos, que no valen nada, que son un peligro, que no están controlados y esto y aquello, y como su poder de este nuevo dios que es Godfrey es básicamente usar su voz para controlar a las masas, pues esto hace que la gente empiece cada vez a seguirlo más y bueno, pues así tener esta opinión sobre los superhéroes, que ahora esto la verdad sí se me hizo bastante interesante en el cómic porque es un tema que inclusive sigue hasta nuestros días, de cómo estos pues líderes de opinión por diciéndolo así, porque pues creo yo que eso es lo que son, independientemente de que su opinión sea buena, mala, errónea o correcta, al final del día jalan mucha gente y le sigue la corriente y repiten sus palabras y los ven como de que sí, él tiene razón y esto, pero pues muchas veces no se cuestionan qué tanto tiene razón o no, simplemente lo siguen porque pues es porque a lo mejor comparte tus ideas o es muy carismático y esto y aquello. Y la verdad pues me agradó mucho cómo fue manejado en esta obra, la verdad creo yo que fue uno de los aspectos que más me gustó de este cómic, de cómo manejaron toda esta trama del control de las masas, que aunque se habla de manera sencilla, la verdad me gusta cómo con esto es suficiente para mostrar el ejemplo que querían dar. Hay que recordar que en los 80s y 90s se dio algo muy curioso que es el pánico satánico. Si han escuchado leyendas legendarias o algo así, pues a lo mejor sabrán de qué hablo, pero en resumidas cuentas es cuando decían que todo era satánico, que todo era del diablo y que buscaba corromper a los niños y que era malo, ¿no? De hecho, tal vez si creciste durante los 80s, 90s, inclusive un poquito de los 2000, hayas experimentado esta parte. Digo, yo experimenté todavía un poquito de eso y pues era el clásico de que no es que Pokémon es del diablo, los videojuegos son del diablo, esos juguetes son para atraer niños a cultos y así, o sea, había mucho de ese aspecto que ahorita a lo mejor alguien lo ve y se puede reír y decir, esta pendejada que o algo así, pero fue un problema muy serio, aunque no lo crean, o sea, la música, las películas, series, televisión y por supuesto obviamente cómics fueron muy, pues muy afectados por esto, que digo, técnicamente siempre y todavía de cierta manera sigue existiendo el pánico satánico, pero durante 80s, 90s fue como que su boom, o sea, fue donde más resonó porque inclusive había programas de televisión haciendo reportajes, o sea, inclusive hicieron una película donde sale Tom Hanks, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con desprestigiar a Calabozos y Dragones, de que te llega el satanismo y porque sí había gente, o sea, un juego como Calabozos y Dragones, pues, que es la cosa más ñoña, decían que era satánico y que era hiper malvado y que corrompía las mentes y eso porque en ese momento, pues, Calabozos y Dragones empezaba a tener un gran boom en los jóvenes y pues tiene que ver mucho con grupos conservadores o religiosos que, bueno, atacaban muchas de estas cosas y que la verdad le causaron problemas a directores de cine, a escritores de libros, a las editoriales de cómics, a creadores de series animadas, o sea, les causó muchos problemas. Y eso sí, lo más curioso es que este cómic se publicó en el 86 y en el 87 y estas cosas que maneja del control de las masas siguen todavía muy vigentes hasta nuestros días, o sea, no hay que irnos tan lejos, de hecho inclusive yo siento yo que seguimos en una especie de pánico satánico, pero ahora no es que sea satánico, es que es woke, es progre, o sea, si te das cuenta, esos mismos argumentos de que se quejaban en su momento de que todo es satánico y esto, ahora hacen lo mismo, pero ahora con que es progre, es woke, que es de una agenda LGBT, la agenda 2030 y de que quieren corromper a los niños y eso, o sea, son lo mismo, pero nada más antes eran los satánicos y ahora se agarraron a los gays, o sea, básicamente no ha cambiado mucho, o sea, nada más agarraron a diferentes grupos y ya está, para nada más simplemente decir que algo no les gusta, y es cagado porque mucha gente que ahorita está con eso sufrió del pánico satánico, o sea, güey, o sea, a lo mejor te tocó que te dijeran, no, no juegues Pokémon porque eso es del diablo, te prohibían jugar
jugar videojuegos, aunque fuera el más inocente, porque eso te corrompía, no te dejaban ver ciertas caricaturas o algo así. O sea, muchas de estas cosas a lo mejor se sintieron afectados y como que sacaron esta frustración en, ahora voy pero con estas cosas. O sea, como que vemos que no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? De que de cierta manera seguimos en una especie de pánico satánico. Y pues también de hecho tenemos cosas como los líderes de opinión que pues obviamente en el cómic pues tiene que ver mucho con que este personaje Godfrey tiene poderes, pero sí es cierto de que, o sea, yo cuando estaba leyendo el cómic sí, o sea, veía cómo la gente repetía lo que él decía, era, esto pasa en la vida real y sin gente que tiene poderes para convencer a la gente, o sea, literal, o sea, no es como que tenga un poder para hacer a creer a la gente esto, sino que literalmente la gente lo cree. O sea, ahorita en varias cosas, como por ejemplo ahorita que mencioné lo de los woks y los progres y eso, la gente que es anti-woke, o sea, vieras, o sea, cuánta gente jalan y repiten las mismas estupideces que dicen en los videos de esas personas en comentarios. O sea, las mismas palabras que la gente dice esa gente dice en sus videos o publicaciones y eso, la gente las repite en comentarios en YouTube, en cualquier otra red social. O sea, y así lo encuentras. O por ejemplo, ahorita que está como que un poquito de moda en Latinoamérica lo de los machos alfa, porque pues sí, eso ya existía en Estados Unidos y así, pero apenas se pasó a México, u otros países de Latinoamérica, donde tienen como estos gurús, que les enseñan a cómo ser un hombre de verdad y cómo vivir y cómo tener mujeres y eso. Y literalmente repiten las mismas frases que ellos hacen y los definen a capa y espada de una manera así como de que casi casi es como si tocaras a su propia familia. De que no, o sea, ¿cómo te atreves a decir eso? O sea, y se ponen muy enérgicos, o sea, y aquí en el cómic pasa algo similar, o sea, la gente se pone muy enérgica con cómo empiezan a creer estas mentiras de Gordon Godfrey y de cómo empieza a poner cada vez más violenta, cada vez como pues con una postura mucho más recia todo esto, y lo estás viendo en la vida real. Digo, hasta el momento no he visto que esto llegue a un punto de violencia, por lo menos física, pero sí es cierto que llega a puntos donde la gente ya hace comentarios ya bastante hirientes, ya muy despectivos, que ya no es como que fue humor o algo así, sino ya de plano raya en verdad querer insultar, querer denigrar a otra persona, o sea, ya muy groseros en verdad, e inclusive en algunos casos de estos llega casi a niveles pues sectarios, ¿no? Que a mí siempre se me hizo curioso de cómo este tipo de grupos en su momento que estaban en contra de las sectas y los cultos satánicos y eso, pero tenían comportamientos muy similares a un culto. Y les digo, no ha cambiado mucho la situación hasta nuestros días. Entonces fue una parte cuanto menos interesante de leer, que digo, si bien el cómic lo trata de una manera muy sencilla, la verdad es de que me gustó mucho de cómo se lo puede llevar mucho más allá esta idea, ¿no? Pero bueno, así vemos cómo va controlando a la gente. Y de hecho durante todo esto vemos como interludios de Darkseid que está viendo su plan. Y ahí es cuando tiene como unas palabras con cómo se llama, con el Phantom Stranger, ¿no? Que Phantom Stranger pues está como diciéndole a Darkseid que no va a ganar, y Darkseid diciendo que sí va a ganar, y pues digamos que ayudan a mantener como la tensión, ¿no? Y pues vemos como las posturas de cada quien, vemos como Darkseid habla de cómo lo que está haciendo Godfrey de desprestigiar estas leyendas es lo que va a acabar con ellas para que la gente deje de creer en estas figuras heroicas, ¿no? Mientras que Phantom Stranger dice que no, que obviamente siempre el bien prevalecerá y que obviamente ellos sabrán cómo salir de esta y acabar con los planes de Darkseid. Son partes sencillitas, pero hasta cuanto menos interesantes de leer. Algo cursi es un poquito, pero la verdad es una parte cursi, la verdad muy, muy bonita, ¿no? Que ahorita hablaré de un punto que se me hizo interesante. Y bueno, pues cuando pasa esto también está por ahí Billy Batson, que tiene como su programa que es como un niño estrella, y ahí es cuando ataca a un tipo llamado Macroman, que empieza a atacar la ciudad y eso, y ahí es cuando obviamente se transforma en Shazam, en ese momento conocido como Capitán Marvel, y pelea contra Macroman, le cuesta trabajo, y para zafarse de que lo tiene atrapado, decide cambiarse otra vez a niño y dice la palabra Shazam, pero cuando lo hace sin querer mata a Macroman, que ahora no muere por culpa de Billy, sino fue como un ataque suicida porque era un esbirro de Darkseid, y de hecho tenía explosivos para pues fallecer en el momento que se activaran, en el momento donde Billy activara su rayo, pero él no lo sabe hasta mucho después, por lo que gran parte de la historia Billy está como
culpable de lo que le sucedió a Macroman, porque aunque fuera un villano, no quería que él muriera, y aparte esto está haciendo que obviamente la opinión sobre los superhéroes se vea mucho más manchada, ¿no? De que sean tachados como asesinos, que me gusta mucho la parte de Billy de cómo tienen los héroes su moral, porque es una cosa que a veces se le critica a estos personajes, pero me agrada de que aun con todo, o sea, porque son conscientes de lo poderosos que pueden ser, y de cierta manera por eso tienen esos límites para ver que, o sea, para nunca cruzar más las líneas, ¿no? Y en este caso, pues, o sea, no creen que matarse algo bueno o algo correcto. O sea, sobre todo porque pues al final del día, pues sí es cierto de que obviamente Billy cree que lo mató con prácticamente el poder de un dios, porque pues Shazam tiene el poder de los dioses, digo, el rayo de Zeus, la sabiduría de Salomón, la resistencia de Atlas, la fuerza de Hércules y todos ellos, y la velocidad de Mercurio. Entonces pues bueno, obviamente de cierta manera con tanto poder, pues obviamente piensa que se pasó mucho de raya con Macroman, y cuanto menos la verdad es interesante también de verlo, porque prácticamente Billy es un niño, pero demuestra mucho de cómo se toma esta situación, ¿no? De cómo pues siente mucho más el peso él, sobre todo porque es una figura inocente, porque al final del día Billy, aunque sí es un poquito diferente al Billy ya más reciente, que es como mucho más juguetón, mucho más relajado, como más pues más adolescente, y esto la verdad aquí Billy, o sea, aunque sea un niño, la verdad hasta eso tiene un buen criterio, y de hecho sí, ¿cómo se llama? Es muy sensato. Inclusive como Capitán Marvel utiliza mucho la sabiduría de Salomón, cosa que luego en cómics recientes a veces, ¿no? O sea, digo, a veces sí, a veces no, dependiendo de la historia, pero hasta eso me gusta mucho cómo aquí fue presentada su historia. Creo yo que también es uno de los grandes, protagonistas de esta historia, y es interesante de ver su viaje, ¿no? Porque vemos cómo está conflictuado, de que inclusive como que empieza a darle la razón a Godfrey, porque piensa, no, a lo mejor sí somos asesinos, porque yo hice esto y aquello, pero luego ve también cómo hay gente que sigue creyendo en los superhéroes y eso, y aquí es cuando, pues bueno, ya hablamos mucho más de si son leyendas o no estos personajes, porque la verdad es innegable que sí es cierto que tienen un impacto, ya no solamente hablando ya de leyendas en su mundo, porque creo yo que obviamente en su mundo sí serían leyendas estos personajes, pero creo yo que esto ya sobrepasa la vida real, y yo genuinamente creo que ya los superhéroes son leyendas ya modernas en lo que es nuestra actualidad, porque sí es cierto que han impactado mucho ya las historias contemporáneas, últimamente. Y pues la verdad es algo innegable. O sea, por ejemplo, ya hace unos años leí un artículo donde de hecho un chico hablaba de que se quería pues desvivir, quería salirse de esta vida, y prácticamente leyó All Star Superman y llegó a la parte donde pues Superman salvó a una chica que iba a hacer eso, y literalmente le cambió la vida. Inclusive él dice, literalmente Superman me salvó la vida. O sea, porque en verdad recapacitó su situación y eso. Y aquí es cuando creo yo que hablamos de que ya no solamente los superhéroes, sino creo yo que muchas historias de modernidad, tipo personajes como Luke Skywalker o algo, o algo así, ya también entran en esta categoría de héroes modernos, leyendas modernas, ¿no? Que en su momento en la antigüedad fueron personajes como Gilgamesh, como Hércules, como Teseo, Perseo y todos ellos. Luego que héroes de guerra y así, ya en tiempos más, un poco más modernos y así. Pero ya ahorita en esta parte contemporánea, creo yo que yo diría que pues ya estos personajes de ficción ya son como ya los héroes actuales, sobre todo por el panorama actual, donde se cuestionan mucho más las cosas, como que se ve mucho más matizado el mundo. Vemos que ya no es todo bueno y malo, blanco y negro, como mucha gente pensaba, y simplemente ya agarrar estas figuras modernas que representan lo que uno a lo mejor le gustaría ser o debería ser, es lo que las ha convertido ya no solamente en leyendas en sus universos ficticios, sino me atrevería a decir que ya en la vida real, o sea, tienen este estatus de ser muy reconocidos, o sea, de que la gente se inspira en ellos, de que toma cosas de ellos, y que muchas cosas que tienen ahí las agarran de estos personajes, lo cual es algo muy padre y muy interesante, la verdad, analizarlo así, porque demuestra que tanto puede sobrepasar todo esto,
¿cómo se llama? Todo lo que creamos como seres humanos, ¿no? Y es algo que la verdad a mí en lo personal me igual me gustó mucho del cómic, que aunque lo toma en momentos de manera muy cursi, la verdad es que lo hace muy bien. De hecho hay una parte donde Billy en una durante una protesta se pierde y se reencuentra con una chica con la que le ayuda a encontrarse con sus padres, y ahí es cuando de hecho inclusive es cuando sale uno de estos interludios entre Darkseid y Phantom Stranger, donde de hecho Stranger le dice de que al final del día los que van a ayudar a estos son los niños, y de hecho pues eso pasa algo al final, ya en los enfrentamientos finales, de que los niños en parte son los que ayudan a detener toda esta locura, ¿no? Que sonará muy cursi igual y que pues a lo mejor apelaba al público de ese entonces, pero también sí es cierto de que es algo que ya te das cuenta de que pues un niño no ve como muchas cosas que exageran los adultos. De hecho inclusive cuando estaba esto del pánico satánico y eso, como que los adultos exageraban más las cosas que los niños, o sea, porque, por ejemplo, un niño decía, pues tú un Pokémon ves que diablo y la chingada, pero yo solamente veo estos monitos y que el Pikachu y todo eso, o sea, los niños no ven acá las cosas que supuestamente los están pervirtiendo y eso como ellos dicen, no es así. O sea, es como ahorita muchos dicen, no, es que con eso van a pervertir a los niños con la agenda LGBT y eso, cuando pues los niños ya, o sea, pues ya no es, si les hace raro ver a dos hombres dándose unos besos o viendo que a lo mejor una persona tiene como otra identidad a lo mejor que no corresponde a la que le decían, o sea, al final del día pues ya son cosas que se van normalizando y se tienen que normalizar, o sea, y los menos afectados son los niños, no se confunden, no les pasa nada porque ellos ven, o sea, ellos van creciendo, de hecho al contrario, ellos lo absorben y ya lo empiezan a ver como parte de la vida en sí. O sea, por algo cuando uno es muy chico pregunta el por qué y eso, y pues de cierta manera los adultos en vez de hacerlo de la manera correcta, de explicarles bien, de en verdad nutrir sus mentes, simplemente les metemos pues lo que nos queda a conveniencia, cuando pues no tiene que ser así. Y de hecho por eso siempre hay cosas como que dicen que los niños y los jóvenes son el futuro, porque pues al final del día se están formando y ya cuando ya están en una edad más adulta, técnicamente hablando, pues obviamente tienen que seguir el camino para forjar un mejor mañana. Entonces, como digo, a lo mejor suena muy cursi lo que dijo Phantom Stranger de que los niños son la esperanza, pero y que nunca van a dejar de creer, pero de cierta manera tiene razón porque al final del día ellos no ven las cosas como las llegamos a ver como adultos o inclusive tan exageradas como los vemos como adultos, de que vemos ya todo malvado hasta en la sopa cuando pues ellos no lo notan, o sea, inclusive creo yo que llegan a tener una percepción del bien y el mal mucho mejor que varias personas mayores, o sea, para que vean lo irónico que es la vida, ¿no? Y bueno, ya pues sucede esto, vemos todo este desmadre, por lo que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que sí, Ronald Reagan aparece en este cómic, decide hacer ilegales a los superhéroes, porque llega un punto inclusive donde Batman, durante que frustra un asalto, la gente se enoja, inclusive llega a golpear de gravedad a Jason Todd, que en ese momento era Robin, o sea, se arma un desmadrón, ¿no? Y pues la verdad, vemos cómo hay una histeria colectiva por estas palabras de Gordon y cómo los héroes pues tienen de dos sopas o ser prácticamente actividades ilegales, o sea, seguir siendo héroes pero pues prácticamente ya fuera de la ley, o pues tener que acatar las órdenes, que aquí la verdad sí me disgustó un poquito una parte del cómic, porque cuando sucede esto está hablando con Superman y Superman decide acatar las leyes del presidente, lo cual siempre es algo muy común en parte en los ochentas por la idea que tenía John Byrne, sobre todo por, creo yo que güey era, o sea, sí estaba un poquito del lado de Ronald Reagan, por ejemplo, pero sí es cierto que se me hace muy fuera de personaje, sobre todo porque, pues ya Superman en muchas historias ha demostrado de que el tipo no, o sea, respeta la autoridad, respeta este tipo de poderes, mayores, al presidente y eso, pero, tampoco es como que vaya, o sea, si eso afecta ya la moralidad o inclusive puede llegar a afectar mucho más, no lo siga al pie de la letra o disfraza de que lo está haciendo cuando no es así. Y la verdad siento yo que en esta historia fue más que nada para hacer un pretexto de por qué Superman no está en una buena parte de la historia, porque sucede esto y se va como unos números y ya regresa ya como al final. Entonces siento yo que fue un pretexto nada más para sacar a Superman de la ecuación, ¿no? Pero bueno, vemos también como varios héroes pues sí, están como Canario Negro, Blue Beetle y eso, están haciendo sus actividades ilegales para, bueno, pues seguir de cierta manera pues siendo héroes, pero obviamente con el riesgo de que sean arrestados por violar la ley, lo cual cuanto menos se me hace interesante también en el sentido de que
demuestra un poco esta parte que escucha, que a lo mejor hayan escuchado de que sea legal no significa que sea lo correcto o moralmente bien, porque mucha gente piensa que porque es ley o porque es algo que está en escrito para como un deber o para cumplirse, es que está bien cuando no es así. O sea, no hay que irnos tan lejos, hay que recordar que en Estados Unidos en los 50, o sea, era de ley de que pues si tuvieras un color diferente no podías usar los mismos baños, tenías que irte en otro transporte, e inclusive había lugares donde no podías entrar nada más por eso. ¿Era lo correcto? No. Pero era lo legal, sí. Así que pues sí que plantea mucho también esta cuestión de que a veces lo legal no es lo correcto. Entonces, cuanto menos se me hizo muy chido, la verdad, como lo pusieron. Y bueno, pues aquí vemos todo esto, pero también sí es cierto que mientras vemos a los héroes, también vemos cómo trabaja el gobierno. Y aquí es cuando en este cómic se da el nacimiento de un tema que hablamos hace uno o 2 días más o menos, que es el Suicide Squad. Y es algo que ya había mencionado en ese podcast en su momento, de que bueno, aquí en este evento fue cuando nació el Suicide Squad, porque técnicamente ya era un grupo que ya ha salido durante esta etapa de cómics bélicos de DC, pero que se fue dejando de lado, y bueno, ya en esos años lo habían retomado, pero ahora con este concepto que todos conocemos, que es que son villanos, que son agarrados por el gobierno para hacer estas actividades. De hecho, por ahí nacieron personajes como Rick Flag Jr. o Amanda Waller, que en ese momento no existían, y bueno, pues aquí nacen en estas páginas, ¿no? Y de hecho vemos su primera misión, que es acabar con esta bestia que creó Darkseid para atacar a la Tierra y desprestigiar a los héroes y esto. Y aquí es cuando, pues bueno, se le enfrentan y Deadshot es el que acaba con ella. Por ahí uno de los miembros muere, que es Blockbuster, si no recuerdo qué se llama. Y pues ahí vemos un poquito de eso. Digo, no vemos mucho como tal, pero sí es cierto que en parte funcionó para esta cuestión que querían de este nuevo plan editorial, que en este caso obviamente pues era traer los cómics del Suicide Squad. Digo, por ahí tienen como una subtrama donde capturan a Boomerang porque lo liberan y empieza a hacer desmadre, pero la atrapa Gordon Godfrey, casi lo desviven. Y luego también donde Gordon como que hipnotiza a Bronze Tiger durante un rato, que es como uno de los guardaespaldas de Rick Flag, pero la verdad es de que es una trama muy sencillita, la verdad no afecta mucho. Siento yo que en parte lo del Suicide Squad no es tampoco muy importante a los temas principales de la historia, pero cuanto menos digo es algo que sirvió a futuro para bueno presentar esta versión del grupo que pues hasta nuestros días sigue. Entonces sí es algo que destacar, ¿no? Y bueno, pues aquí ya se hace mucho desmadre y todo esto, por lo que aquí es cuando llega por fin Doctor Fate, que aquí pues vemos que Nelson no quería como retomar el casco de Naboo, porque hay que recordar que el casco de Doctor Fate sí llega a ser muy posesivo. De hecho llega a un punto donde hay gente que ya no se quita el casco y prácticamente pues es Doctor Fate durante un buen rato, ya que tiene que mantener el orden, pero se decide tomar el casco y aquí es cuando agarra a diferentes héroes de la Tierra, como el Linterna Verde Guy Gardner. Agarra también por ahí a Flash a Chico Bestia. Por ahí también agarra a Shazam, que ya para ese momento ya se había dado cuenta. Decide transformarse, porque es cuando dice: "No, esto ya está muy mal, y aunque ya haya matado a alguien, pues voy a hacerme héroe". Y cuando se regresa a ser Shazam o Capitán Marvel, es cuando pues con la sabiduría de Salomón se da cuenta de que lo habían engañado, ¿no? Pero bueno, agarra también a Canario Negro, a Blue Beetle, a Batman, a Superman y todos ellos, y pues los lleva para enfrentar ahora sí a Gordon, porque Gordon lo que había hecho es traer unas bestias de Apocalypse, que eran como los Warhounds, que básicamente eran como unos perros cyborg y eran controlados por gente que bueno era de los que estaba bajo control de Gordon. Y aparte habían traído los Parademons para bueno pues empezar ahora sí la invasión a la Tierra, pero obviamente los héroes se enfrentan a ellos. Y de hecho aquí aparece también Wonder Woman, que en ese momento pues también fue para promocionar su nuevo cómic, que era el de George Pérez. Y pues la verdad es una batalla bastante buena, la verdad me gustó mucho. Y de hecho inclusive pues vemos como cada uno de la liga hace lo suyo. También por ahí aparece Manhunter y así. Y pues sale el Linterna Verde Guy Gardner, que la verdad no tiene como que una participación en la historia muy profunda, pero sí es cierto que es divertido verlo, la verdad, como es su actitud y como siempre anda básicamente pendejando a los otros Green Lanterns, sobre todo a Hal Jordan y a John. Entonces se me hace bastante curioso. Siempre se me ha hecho, a veces cae mal, pero en parte tiene muy buenos momentos graciosos Guy Gardner, ¿no? Y pues bueno, vemos Manhunter menciona que la Liga de la Justicia pues ya se fue, ya terminó, y se enfrentan a los esbirros de Darkseid. Y al final del día pues bueno, con el Superman silba a una frecuencia distinta para, digámoslo así, quitar
para interrumpir las palabras de Gordon. Y también de hecho por ahí aparece Jason Todd, que no se quería dejar atrás y sale del hospital y agarra a los niños para que convenzcan a sus padres de que lo que están haciendo está mal. De hecho, lo que tenía que ver un poco con esto de que los niños ven de manera muy diferente las cosas, y en este caso pues los niños ven a estos héroes como héroes, y pues ellos ayudan a que sus padres dejen de estar embobados por ese control mental, ¿no? Y bueno, al final del día logran vencer a Gordon, hasta los Parademons y todo eso, y a la invasión de Darkseid, ¿no? Todo bien, todo bonito, y obviamente Darkseid pierde y dice, pues obviamente voy a tener otro plan de todos modos, pero pues al final Phantom Stranger dice, pues sí, pero al final las leyendas de la Tierra siempre van a estar ahí para detenerte, ¿no? Y aquí ya al final pues simplemente los héroes se quedan platicando. Ronald Reagan decide quitar como embargo que tenían los superhéroes, y ahora ya no son ilegales en el país. Y aquí es cuando pues llega un punto donde empiezan a hablar de formar otra vez la Liga de la Justicia, porque la otra pues había desbandado, ¿no? Y aquí es cuando algunos dicen que pues lo pensarán como Superman, otros aceptan como Batman y Martian Manhunter, otros dicen que por el momento no, como Wonder Woman y Flash, porque pues básicamente Wonder Woman se quería seguir conociendo el mundo del hombre, y Flash pues quería seguir mejorando como igual superhéroe para ahora sí ser merecedor del manto de Flash. Y bueno, esto tiene que ver un poco en parte con decisiones editoriales y de los autores respecto a sus series, pero aquí es cuando se da de la Liga de la Justicia, que hablamos ya hace varios podcasts, que es la Justice League International, ¿no? Que bueno, pues ya es un grupo muy conocido, una de las alineaciones de la Liga de la Justicia más pues favoritas de los fans, ¿no? Favoritas de los fans, y que es de las mejores junto con la JLA de Grant Morrison, ¿no? Pero bueno, eso ya lo conté en su momento, pero sí es cierto de que aquí también nace la dichosa Justice League International, que bueno, en ese momento empezó como Justice League, pero rápidamente pasó a ser Justice League International, ¿no? Y así es como acaba esta historia. Les digo, una historia sencillita, pero que cumple su objetivo, y hasta eso, aunque toma temas interesantes de una manera muy sencilla, no quita el hecho de que le se puede sacar bastante jugo. Y esta historia fue escrita por Len Wein y John Strander, que bueno, pues John Strander trabajó después en el título del Suicide Squad, y Len Wein trabajó junto con George Pérez en Wonder Woman, y fue dibujada por John Byrne, que bueno, pues obviamente era el que estaba a cargo del cómic de Superman. Pero pues bueno, ahora sí que así fue esta historia, este evento que, aunque no es algo de la talla tipo Crisis en Tierras Infinitas o Black Knight o algo así, sí es cierto que cuanto menos es una historia, como digo, interesante de leer, y que por lo menos si te interesa la historia de DC, vale mucho la pena. Así que pues aquí va esta recomendación, ¿no? Pero pues ahora sí que hasta aquí lo dejamos, nenes. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que si fue así, denle like y por supuesto compártanlo. Y recuerden que pues bueno, así aún es hasta aquelarre para que seamos una aquelarre mucho más grande. Pero bueno, así que cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.